Eguerdi on guztioi. Antes de comenzar con la actualización de datos, quisiera informarles de que esta mañana ha fallecido una profesional del ámbito sanitario privado que con otra patología dio también positivo en COVID-19 y que llevaba ingresada en el Hospital de Cruces varios días. Una vez más, volvemos a sufrir un duro golpe y por eso, desde el Departamento de Salud, desde Osakidetza y desde el conjunto del Gobierno vasco, queremos solidarizarnos con la familia y allegados de esta profesional sanitaria, así como con el conjunto de familias de Euskadi que en estos días está perdiendo a sus seres queridos. Paso a detallarles a continuación los últimos datos de los que disponemos, como saben, actualizados hasta las 8 de la tarde de ayer. Hasta esa hora han sido 360 los nuevos positivos confirmados de COVID-19 contabilizados en Euskadi, lo que nos sitúa a día de hoy en un total de 8.187 personas contagiadas. De ellas, 1.858 se encuentran ingresadas en nuestros hospitales. Por territorios históricos, les diré que en Áraba el número de contagios asciende en este momento a 2.539, de los que 319 permanecen hospitalizados. En Vizcaya son 4.224 el número de personas contagiadas, de las que 1.177 están ingresadas. Y finalmente, en el territorio histórico de Guipúzcoa, el número de pacientes positivos es de 1.424 y de ellos 362 se encuentran hospitalizados. Además, el número de personas que está superando el COVID es cada vez mayor. La suma de las personas recuperadas y el total de altas es ya de 3.098. Hildako pertsona kopuru beste behin ere handia da, eta senide eta lagunen minarekin bat egiten dugu. Hala ere, sendatzen diren pertsonen kopurua ere gora doa, eta positibo berrien kopurua behera pizkanaka. Se han registrado 33 nuevas muertes, con lo que la cifra de fallecimientos a día de hoy es de 477. Un día más es un número alto, el de las personas que han perdido la vida como consecuencia del COVID-19. Y como ya he señalado al comienzo de mi intervención, nos unimos al dolor de las familias y allegados de las personas fallecidas. Reitero lo dicho en anteriores ocasiones, nuestra preocupación sigue estando en las personas más vulnerables. Es en estos colectivos, en los más vulnerables, donde estamos priorizando la realización de los test, al igual que lo estamos haciendo con el personal sanitario y sociosanitario, las profesionales determinadas como esenciales solicitadas por salud laboral y con los pacientes hospitalizados y que acuden a los servicios de urgencias. En total, hemos realizado más de 20.700 test, 1.286 en el día de ayer. Además, a pesar de los dientes de sierra de las estadísticas, es preciso destacar un dato. Y es que el porcentaje de nuevos casos confirmados respecto al número de pruebas que hacemos, que son muchas, es el más bajo que hemos registrado en más de 3 semanas. En otras palabras, de las pruebas realizadas ayer, un 28% ha dado positivo y un 72% negativo. Con todas las cautelas, este dato sigue indicando el cambio de tendencia que venimos comentando a lo largo de estos últimos días. Estos son los últimos datos, como digo, hasta las 20 horas de ayer. Una vez más, el Departamento de Salud y Osakidetza agradecen la actitud que está demostrando la ciudadanía para cumplir con las recomendaciones. Es muy importante no bajar la guardia, cumplir estas medidas y seguir al pie de la letra las medidas de higiene y de prevención. Dicho lo cual, quiero comunicarles que dentro de nuestro afán por establecer con las personas vías de comunicación que puedan resolver sus dudas, el Departamento de Salud y Osakidetza han dado un paso más. Así, ya está disponible un asistente virtual que nos va a ayudar tanto a responder dudas sobre el coronavirus como a realizar una autoevaluación de los síntomas. Este nuevo canal de comunicación digital complementa los canales de información ya existentes como la página web euskadi.eus/coronavirus o el propio canal telefónico del Consejo Sanitario con el 920 30 50.
Osasun sailak eta Osakidetzak pandemiari aurre egiteko komunikazio kanal berri bat sortu dute. Laguntzaile virtuala da eta birusari inguruko zalantzak erantzutea du helburua. Así, ante la pandemia originada por el coronavirus COVID-19, el Departamento de Salud y Osakidetza, a través de sus respectivas webs, suman una nueva iniciativa consistente en la puesta en marcha de un chatbot. Este asistente virtual se abrirá de forma automática en la parte inferior derecha de la web y dará mayor agilidad a las consultas de información al responder a las preguntas concretas mediante un diálogo en lenguaje natural. El asistente virtual de Osakidetza se llama Maya y comprende tanto euskera como castellano. Maya permite realizar un autotest a la persona que se pone en contacto en función de los síntomas de la enfermedad y los contactos mantenidos, dándole las recomendaciones más adecuadas en cada momento. Además, como cualquier otro chatbot, responderá a múltiples preguntas. Algunas de las cuestiones que le podemos hacer son cómo se propaga el virus o qué puedo hacer para protegerme. Y Maya buscará la respuesta más adecuada en su base de datos de conocimiento. Maya, además, aprende cada día, por lo que las preguntas sin respuesta se analizarán y se incluirán en la base de datos de conocimiento. Con esta iniciativa, el Departamento de Salud y Osakidetza quieren facilitar a los ciudadanos y ciudadanas todos los canales de información posibles para resolver las dudas con respecto a la enfermedad. Besterik ez nire aldetik, bakarrik gogoratu higienea eta garbitasun zorrotz mantendu behar dugula, eta ezarritako isolamendu neurriak betetzen jarraitu behar dugula. Guztion artean lan egiteko unea da. Muchas gracias y queda a su disposición para cualquier cuestión que se quiera preguntar. Egunon, pasamos a continuación a acercarle las preguntas que hemos ido recogiendo a lo largo de los últimos minutos por parte de los periodistas. Doctor Sánchez, la primera de ellas, ¿podría aclarar si hay que usar o no mascarillas en la calle? ¿Sería una recomendación o piensa usted que son para casos determinados? Miren, en este momento, como lo decía ayer, no estamos haciendo una recomendación generalizada de utilización para la población general de mascarillas. Estas serían recomendaciones, nosotros las hacemos en base a las opiniones y las recomendaciones de nuestros expertos y, evidentemente, de las propias recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud. Si en algún momento, en relación con estas recomendaciones de la OMS o de nuestros expertos, consideraríamos oportuno trasladar esta recomendación a la población general, lo haríamos, pero en este momento no tenemos esa recomendación. En cualquier caso, me va a permitir que insista en algo que insistimos a diario, en la importancia del lavado de las manos de la población, que sí que es una medida que en este momento tenemos encima de la mesa y que sabemos que protege realmente a nuestra población. Una nueva pregunta. ¿Hay pacientes de Soria o de otros lugares ingresados en Euskadi? ¿Está previsto sino que lleguen? Mira, es cierto que nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad y con el Gobierno de Castilla y León para ofrecerles nuestra ayuda. Yo creo que estamos en una situación de alarma sanitaria y en la que todos tenemos que colaborar y, en este sentido, en la medida de lo posible, hemos ofertado nuestra ayuda por si fuera necesario que aportáramos nuestro granito de arena en este sentido. Pero en este momento no tenemos ningún paciente trasladado de otra comunidad. Castilla-La Mancha y Navarra han confirmado el bloqueo de respiradores que habían comprado en Turquía. ¿Ha comprado Euskadi 50 respiradores a Turquía? ¿Por cuánto dinero? Respecto a los 150 de China, ¿por cuánto dinero? Sí, como bien saben, que lo hemos repetido en determinadas ocasiones, llevamos adquiriendo material desde el mes de febrero. Material tanto de prevención, es decir, de protección para nuestro personal sanitario, como aquel material que pudiéramos necesitar para una eventual situación de necesidad. Y le tengo que decir que sí que hemos recibido ya material tanto de uno como de otro. Pero, dadas las dificultades que se está teniendo a nivel mundial para la adquisición de este tipo de material, me van a permitir que sea prudente y que no adelante acontecimientos. En el momento oportuno, cuando recibamos el resto de material, lo comentaremos. En cualquier caso, sí que es importante también transmitir que nuestras camas de cuidados intensivos, nuestras UCIs, están en una situación de estabilidad y lo llevamos diciendo ya desde hace tiempo. No estamos en una situación de tensionamiento ni de saturación y, de hecho, en este momento y a día de hoy tenemos más de 60
camas libres de cuidados intensivos. Es decir, estamos en una situación de estabilidad dentro de la pandemia que estamos sufriendo. Le preguntan también cuántas personas están en lista de espera para el test. No tenemos una lista de espera como tal. Día a día vamos respondiendo y procuramos hacerlo, además, a la mayor celeridad posible. Y, de hecho, como bien saben, tenemos un programa específico, un protocolo específico para aquel personal que consideramos de especial riesgo, para el personal sanitario, sociosanitario y para aquellos servicios que consideramos esenciales. De manera que en estos colectivos, además, procuramos ser especialmente ágiles a la hora de la realización de las pruebas para así, cuanto antes, poder tener disponible el resultado. Trabajadores de urgencias del Hospital Universitario Basurto se han puesto en contacto con nosotros, dice Euskal Telebista, para denunciar que están utilizándose batas de un solo uso 3 veces. Al parecer, dicen, después de cada uso tienen que marcar con una X y a la tercera X se tira a la basura. ¿Qué responde ante esta denuncia? Hay material de protección que, en relación con las características, permite ser sometido a un lavado y a un sistema de esterilización para poderlo utilizar de nuevo, pero siempre con la máxima garantía de seguridad. Muy bien. Hay bastante concentración de casos, dicen, positivos en determinados pueblos, barrios, en Guipúzcoa, por ejemplo, Azpeitia, Abetxuko en Gasteiz. Le preguntan a qué se debe esa concentración. Sí, estamos hablando de una enfermedad altamente contagiosa, estamos en una pandemia con una importante transmisión comunitaria y es normal que en un momento determinado puedan existir y darse esos brotes en determinadas circunstancias. Insisto en este sentido en la importancia de las medidas de prevención, en respetar el confinamiento y limitar al máximo los riesgos y los contagios que pueda haber. De esta manera vamos a evitar en parte estos brotes que ocasionalmente y en relación con las características de la propia enfermedad se pudieran dar. Un periodista nos dice, nos gustaría conocer las existencias actuales de pruebas, es decir, de test, cuántas ya adquiridas o adjudicadas están por recibir y cuántas están en proceso de adquisición, además de los tipos de test, si es posible. Sí, como ustedes bien saben, estamos haciendo un importante esfuerzo dentro de Euskadi por la realización de pruebas diagnósticas y en este momento, dentro de nuestra estrategia, creo que lo comentaba antes, tenemos realizadas más de 20.700 pruebas. 1.286 en el día de hoy, más de 1.500 ayer. Seguimos recibiendo estos test, es decir, no tenemos en este momento ningún problema para el suministro de estos kits diagnósticos que vamos a seguir utilizando porque además sabemos que esta estrategia específica en relación con este tipo de test nos aporta seguridad en lo que estamos haciendo y también estamos pendientes de recibir otro tipo de test rápidos que podamos utilizar. Pero como lo digo, dentro de nuestra estrategia está el realizar un importante número de test y así lo venimos haciendo desde un principio. Y una última pregunta, doctor Sánchez. ¿Cuál es la situación por escenarios en los 3 territorios y por hospitales? Sí, como ustedes bien saben, estamos trabajando desde el principio con una máxima transparencia en relación con la realización de pruebas y cuáles son los resultados y en este sentido me remito al boletín que diariamente ponemos a su disposición dentro de la página web donde aparece información detallada y pormenorizada no solo de los territorios sino incluso de los municipios con los resultados, incluso también a nivel hospitalario de cuál es la situación. Me remito a ese boletín con gran información donde yo creo que van a poder encontrar todos esos datos. Eskerrik asko, doctor Sánchez. Gracias por responder las preguntas de los periodistas. Eskerrik asko zuei.